Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura: de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una ejaculatoria que seguramente todos conocemos y que yo los invito también como una norma de vida a que todos los días, cuando tú abras los ojos por la mañana, puedas practicar esta ejaculatoria por lo menos 3 veces. Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Ponemos el día en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo. Y Él es el mejor consejero, porque si comenzamos el día con otras cosas, yo les digo una cosa: vamos a tener pésimos consejeros. Empecemos el día bien, invocando al Espíritu Santo. De hecho, esta ejaculatoria que les acabo de compartir le gustaba mucho a San Juan Pablo II. Él la decía con frecuencia: Espíritu Santo, ilumíname y santifica. Porque todos necesitamos esa presencia, pero sobre todo esa luz, esa orientación, esa guía, esa dirección. Porque todos los días tomamos decisiones, pero si no contamos con el Espíritu Santo para nuestras decisiones, nos equivocamos bastante. Invoquemos siempre la sabiduría del Espíritu Santo. Y esta vigilia que hoy vivimos, que es la vigilia de Pentecostés, mañana es la solemnidad de Pentecostés, es una vigilia que nos revela algo muy bello, y es que en Pentecostés prácticamente se resolvió el problema de la Torre de Babel. Una de las lecturas fue sobre la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? ¿Se acuerdan? Iban construyendo, pero claro, ellos tenían una intención, digamos, como igualarse a Dios, y decían: vamos a hacer una torre que llegue y toque el cielo. Dios confunde sus lenguas y ellos no se pueden entender. Y reina entre ellos tal confusión, porque cuando no nos entendemos, entonces hay una confusión. Prácticamente ese fue el fracaso de la Torre de Babel, porque no se pudieron comunicar. Pero en Pentecostés se resuelve ese problema, porque en Pentecostés los apóstoles, cuando salen del cenáculo llenos del fuego del Espíritu, había gente de muchas regiones que estaban ahí afuera, y los apóstoles hablaban en sus lenguas y les entendían perfectamente a los apóstoles lo que decían. Hablaban en las lenguas de toda esta gente extranjera. Más allá de explicar pues el fenómeno de la glosolalia, que es este fenómeno de hablar en lenguas, pensemos en lo siguiente: es que el Espíritu Santo da un don, y es un don muy especial, porque es un lenguaje que permite que todos nos podamos comunicar y todos nos podamos entender. ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu Santo?
El lenguaje del Espíritu Santo es el amor. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo. Por eso, hermanos y hermanas, cuando el Espíritu habla a través de la comunidad de la asamblea, todos nos entendemos, porque su lenguaje es el amor. Y les pongo un ejemplo. Miren, cuando alguien habla con doblez, con envidia, con resentimiento, con rabia, uno no le entiende a esa persona. Uno entiende cuando a uno le hablan con amor, uno entiende perfectamente. Pero si a mí no me hablan con amor, yo me confundo, yo no entiendo qué es lo que esa persona me está diciendo, porque ese no es mi lenguaje. Porque el lenguaje del Espíritu Santo es el amor. Y miren, yo pienso en la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Miren, hay ciertos, para no entrar en detalles, hay ciertos políticos que cuando hablan, yo la verdad no les entiendo nada. No les entiendo. Da un discurso, pero yo no entiendo qué está diciendo, porque está hablando con rabia, con rencor, con resentimiento, con ánimo de dividir. Y ese no es el lenguaje del Espíritu, porque el lenguaje del Espíritu es el amor. Y piensen en esa realidad. Miren, cuando una persona no te habla con amor, tú te bloqueas. Cuando a mí me hablan con rabia, a los gritos, con insultos, yo me bloqueo. Entonces no le entiendo a esa persona qué es lo que está diciendo. No le entiendo. Para que podamos entender, tenemos que hablar con amor. Y miren que el Espíritu Santo resuelve el problema de la comunicación, porque muchas veces los problemas que tenemos son problemas de comunicación, porque no nos hablamos como nos tenemos que hablar. Y el Espíritu Santo nos da la clave. ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? El amor. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles, llenos del Espíritu, les entendían todos lo que decían, todos los entendían. Más allá de la glosoralia, les entendían perfectamente, porque hablaban desde el amor. Cuando hablamos desde el amor, se nos entiende. Cuando hablamos con ironía, con rabia, con envidia, con egoísmo, no nos entiende nadie. No nos entiende nadie. Y uno a veces se pregunta a esa persona qué quiere decir, qué será lo que esa persona está diciendo. No le entiende, porque no te está hablando el lenguaje del Espíritu. ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu? El amor. Y hoy también en las lecturas, el último salmo, hacíamos una petición, y es la petición del Espíritu. Envía tu Espíritu, Señor. Hay otra traducción que dice: y renovarás la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Pensemos en un momento en nuestras familias. De pronto en cada familia hay alguna dificultad. De pronto en tu familia hay alguna dificultad. Digamos esa petición: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Miren cómo está también nuestra ciudad, nuestros barrios. Yo a veces cuando miro que tanta gente tira basura a la calle, que tanta gente no cuida el medio ambiente, que tanta gente no le importa tirarle la basura al otro al frente, y va dañando toda la creación de Dios. Yo a veces me pregunto, ¿esas personas no han tenido conciencia de la belleza de la creación de Dios? Y por eso también hay que decir: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Dios en este momento, mirando a Colombia, ¿cómo está Colombia en este momento? ¿Qué podemos decirle nosotros a Dios respecto a cómo está Colombia en este momento? Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Esa petición es muy importante, porque es la necesidad que tenemos todos de que el Espíritu Santo nos renueve, de que el Espíritu Santo nos cambie, de que el Espíritu Santo nos dé una nueva vida. Por eso también decimos en el credo largo
que el Espíritu Santo es dador de vida, de la verdadera vida en Dios. Esa es la vida que nos da el Espíritu Santo. Y finalmente, hermanos, el Espíritu Santo nos da dones, nos da carismas, pero es también para que comprendamos esta realidad. Cada uno de nosotros, yo les pregunto, ¿somos iguales o distintos? Distintos. ¿Qué tal que todos fueran como yo? Qué aburrido sería todo. O que todos fueran como fulano de tal. No, pues no tendría gracia. O que todos fueran como este señor, esta señora. Qué aburrición. Entre nosotros hay diversidad, porque hay dones, porque hay carismas, y eso es una riqueza. Todos formamos un mismo cuerpo, pero todos tenemos carismas diferentes, dones diferentes. Miren que la misma palabra nos indica cómo el Espíritu Santo es rico en carismas. ¿Cómo se dice espíritu en hebreo? Lo cantaba Sandra ahorita. Rúa. Ahorita cantaba Rúa en hebreo. Y en hebreo, Rúa, que significa espíritu, es del género femenino. Es femenino. En griego, espíritu es neuma. Y neuma es una palabra neutra en griego. Y en latín, espíritus es masculino. Entonces, fíjense que son como unos diferentes carismas. Pero esto nos enseña la riqueza del Espíritu Santo en carismas que nos da a cada uno de nosotros. Que nadie pueda decir, es que yo no sé nada. No, tú sí sabes. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado carismas. El Espíritu Santo te ha iluminado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los dones que recibimos de Dios? Compartirlos, comunicarlos. ¿Qué pasa si yo recibo un don y me lo guardo? ¿Qué pasa? Lo daño. ¿Qué pasa con la comida que se guarda? Se vinagra. Lo mismo pasa con los talentos, con los dones, con los carismas. Imagínense ustedes un león que Dios le dio unas garras pero impresionantes. ¿Para qué le dio Dios garras a un león? Para que case. Y el león pasando hambre y mirando sus garras y diciendo, ay, yo tengo hambre, pero estas garras yo qué hago con ellas. Pero nos puede pasar a nosotros. Dios nos ha dado unos dones y nosotros a veces no nos hemos dado cuenta porque no hemos examinado, no le hemos pedido a Dios que nos dé ese discernimiento. Porque mira, aquí tenemos los 7 dones y todos recibimos dones de Dios, pero los dones no son para guardarlos. ¿Cómo dice la frase de la comida? El que guarda comida guarda pesares. El que guarda manjares guarda pesares. No guardemos los dones para que no guardemos pesares, porque un día nos va a decir Dios, ¿qué hiciste con tu don? ¿Qué hiciste con tus carismas? ¿Qué hiciste con tus talentos? Pidámosle a Dios esa gracia que todos necesitamos para que los dones que recibimos del Espíritu Santo los compartamos con los hermanos y nos ayuden a crecer en santidad. Amén. Amén.